Cada vez que el Rey de la Noche dejaba una espiral de cuerpos y miembros a su paso, no estaba simplemente sembrando terror, ni marcando territorio, ni enviando un mensaje genérico de destrucción, estaba firmando su nombre, y esa firma apunta directamente a algo que la serie nunca te dijo de manera explícita, pero que estuvo frente a tus ojos desde la primera escena del primer episodio, porque el comandante de los caminantes blancos no era una fuerza anónima nacida del frío y de la oscuridad, era alguien que recordaba de dónde venía, y ese recuerdo lo consumía desde hace 8000 años. La primera escena de toda la serie, antes de Ned Stark, antes de Daenerys, antes de absolutamente cualquier otra cosa, te muestra partes de cuerpos de salvajes acomodadas en un patrón geométrico deliberado en la nieve, con niños clavados a los árboles y un grupo de exploradores de la Guardia de la Noche que no puede explicarlo y que no sobrevive para intentarlo, y la mayoría de los espectadores lo vio como una señal de lo extraño y lo perturbador que eran los caminantes blancos y siguió adelante con la historia, pero ese símbolo vuelve y vuelve y vuelve a lo largo de toda la serie, y cuando finalmente entendés de dónde viene, cambia todo lo que creías saber sobre quién era el Rey de la Noche y por qué hacía lo que hacía. Antes de seguir, quiero que sepas que si querés profundizar en cada uno de estos detalles que la serie dejó enterrados bajo la superficie y que Martin construyó con una densidad que la pantalla solo pudo capturar parcialmente, tenés acceso a toda la saga de Canción de Hielo y Fuego. Hace clic en el enlace en la descripción y sumérgete en el mundo completo. Tu apoyo ayuda al crecimiento del canal y ahora seguimos. Cuando Jon Snow y los salvajes llegan al puño de los primeros hombres en la temporada 3 y encuentran los restos mutilados de todos los caballos de la Guardia de la Noche, acomodados en un espiral masivo de 7 brazos, Mance Rayder los mira y dice con toda la calma del mundo, siempre artistas, y lo dice como alguien que ya lo vio antes, como alguien que sabe que esto no es destrucción aleatoria, sino arreglo deliberado, geometría intencional, y esa frase de Mance es una de las más importantes de toda la serie, porque confirma que el espiral no es una casualidad ni una coincidencia, sino una práctica consistente, algo que estas criaturas hacen cada vez que están ahí. Después, en la temporada 6, episodio 5, Bran tiene una visión guiada con el cuervo de 3 ojos que lo lleva miles de años hacia atrás en el tiempo y ve a los hijos del bosque capturar a un hombre, atarlo a un árbol de corazón y clavarle un pedazo de vidriagón en el corazón, y los ojos de ese hombre se vuelven azules y se convierte en el primer caminante blanco. Y si miras el suelo alrededor de ese árbol en esa escena, las piedras están acomodadas en una espiral exactamente igual al que los caminantes blancos dejarán miles de años después en cada lugar que visiten. Y acá es donde entra la confirmación que más gente pasó por alto, porque uno de los propios escritores de la serie le dijo al New York Post que el espiral era sagrado para los hijos del bosque, que lo usaban en sus rituales y que cuando crearon al Rey de la Noche, sacrificando a ese hombre en el centro de ese espiral de piedras, el símbolo quedó atado a su propia creación para siempre. Y lo que hizo el Rey de la Noche después fue tomar ese mismo símbolo y convertirlo en un acto de blasfemia, como Satán con la cruz invertida. No estaba dibujando patrones aleatorios, estaba arrojando el símbolo más sagrado de sus creadores, de vuelta en sus caras, hecho de sangre y partes de cuerpos en cada lugar donde marchaba. Eso no es el comportamiento de una fuerza ciega de la naturaleza, es el comportamiento de alguien que recuerda a alguien que está furioso, alguien con una historia específica y personal con el símbolo que usa. Y si te preguntas quién era ese alguien, los libros de George R.R. Martin tienen una respuesta que la serie eligió enterrar pero no borrar del todo. En Tormenta de Espadas, el tercer libro de la saga, el joven Bran Stark está sentado en el Fortín de la Noche, una de las fortalezas más antiguas y temidas del muro, y recuerda una historia que la vieja Nan le contaba seguido, la historia de un hombre llamado el Rey de la Noche, con una pequeña diferencia en el nombre respecto al personaje de la serie. La vieja Nan decía que era el 13º Lord Comandante de la Guardia de la Noche, un guerrero tan temido que no conocía el miedo, y que ese era su defecto porque todos los hombres deben conocer el miedo, y que se enamoró de una mujer más allá del muro, una mujer con piel blanca y fría y ojos
ojos como estrellas azules, y la llevó al fortín de la noche, y se declaró rey y gobernó junto a ella, sacrificando a los otros, que es como los libros llaman a los caminantes blancos, y que solo fue derrotado cuando el rey del norte y un rey más allá del muro unieron sus ejércitos contra él, y que después de su derrota todos los registros de su reinado fueron destruidos, y su nombre fue borrado de la historia para siempre. La vieja Nan contaba versiones diferentes de la historia en noches diferentes. A veces decía que el rey de la noche era un Bolton, a veces un Flint, a veces algo más, pero siempre guardaba su respuesta real para el final. Le pellizcaba la nariz a Bran y le decía que ninguna de esas versiones era verdad, que el rey de la noche era un Stark de Winterfell y hermano del rey Brandon, el destructor que finalmente lo derrotó, y después susurraba que quizás su nombre también era Brandon y que quizás había dormido en la misma habitación donde Bran dormía. Ahora, George R.R. Martin aclaró que el rey de la noche de los libros y el rey de la noche de la serie son técnicamente personajes distintos, porque el de la serie existía miles de años antes de que la Guardia de la Noche existiera, pero eso no significa que los showrunners no tomaran prestado de esa leyenda, porque la conexión con los Stark está tejida en el tejido visible de lo que vemos en pantalla, aunque nunca lo digan en voz alta. La primera conexión que la mayoría pasa por alto es esta. La escena de la creación del Rey de la Noche. En la temporada 6 ocurre entre los hijos del bosque y el hombre que eligen es uno de los primeros hombres, y los Stark no son simplemente descendientes de los primeros hombres, son una de las líneas más antiguas y poderosas que se remontan exactamente a esa gente. El propio Ned Stark lo dice en la temporada 1 que la sangre de los primeros hombres todavía corre por las venas de los Stark, y la criatura que los hijos del bosque crearon no era un vagabundo anónimo. Necesitaban a alguien suficientemente fuerte, suficientemente poderoso, suficientemente arraigado en la magia antigua del norte para convertirse en el arma que necesitaban. Y después está el vínculo de la perceptofusión, que es el hilo que la gente consistentemente subestima, porque en el norte la capacidad de fusionarse mentalmente con un animal o con otro ser vivo es un don raro, atado específicamente a las líneas de sangre de los primeros hombres y todos los hijos. Stark muestran señales de eso. Fantasma se mueve como una extensión de los instintos de Jon Arryn, siente el vínculo con Nymeria. Bran es el más poderoso de todos, capaz de fusionarse con Hodor, un ser humano, lo cual ningún perceptor normal debería poder hacer. Ahora mira al Rey de la Noche, y lo que puede hacer él no simplemente comanda a los muertos de la manera en que un general comanda soldados, los siente, los controla a todos simultáneamente, a través de cientos de kilómetros, y cuando Arya lo mata en la temporada 8, cada único espectro cae en exactamente el mismo instante, no porque se quedaron sin órdenes, sino porque la conexión que corría a través de todos ellos fue cortada de golpe. Eso no es magia genérica, eso es percepción en una escala que empequeñece todo lo que los Stark vivos pueden hacer, y el don de la percepción viene de los linajes más antiguos del norte, viene de los primeros hombres, viene de los ancestros de los Stark. Ahora vamos a las criptas de Winterfell, porque es donde la arquitectura de toda esta teoría se vuelve fría y extraña de una manera que la serie plantó deliberadamente sin nunca explicarla del todo. Las criptas debajo de Winterfell son más antiguas que el propio castillo. Según el lore de los libros Winterfell, fue construido después de la primera larga noche, lo que significa que los niveles más profundos de la cripta son anteriores, incluso al castillo construido sobre ellos, y las estatuas solo se tallan para reyes del norte y señores de Winterfell, no para cualquiera, solo para los que importaron lo suficiente para gobernar, y la cripta baja, y el nivel más bajo está parcialmente derrumbado, y nunca vemos qué hay en el fondo. Y acá hay algo que casi nunca se menciona: la tradición de colocar espadas de hierro sobre el regazo de las estatuas en la cripta existe por una razón muy específica. Según los libros, las espadas de hierro se colocaban ahí para mantener a los espíritus vengativos dentro.
No para honrar a los muertos, sino para contenerlos. Las personas que construyeron esas criptas le tenían miedo a algo que ya estaba adentro, y la vieja Nan dice en los libros que los otros temen al hierro, así que los niveles más profundos del sitio funerario Stark más antiguo están protegidos contra las mismas criaturas que comanda el Rey de la Noche. Y la pregunta es obvia: ¿por qué los constructores originales de Winterfell necesitarían protegerse contra los caminantes blancos desde adentro de su propia cripta? ¿Qué había ya ahí adentro que requería ese nivel de contención? Si alguna vez hubo un Stark que se convirtió en el Rey de la Noche, su estatua no estaría en esas criptas. Su nombre fue borrado de la historia, exactamente como en la historia de la vieja Nan, pero el espacio donde debería estar su estatua todavía existe en algún lugar de ese nivel colapsado y sellado en el fondo de la tierra. El Rey de la Noche no trata a todos por igual, y eso importa enormemente, porque desde la temporada 6 en adelante, su misión singular, más allá del muro, más allá de levantar a los muertos, más allá de cualquier otra cosa, es matar al Cuervo de Tres Ojos. Primero destruyó la cueva que lo protegía, mató a los hijos del bosque que vivían ahí, eliminó al Cuervo de Tres Ojos original, mató a Hodor, y no dijo ni una sola palabra durante todo eso. No necesitaba hacerlo. El mensaje era la acción misma, y Bran explica en la temporada 8 que el Rey de la Noche ha cazado al Cuervo de Tres Ojos, antes muchas veces a lo largo de muchos siglos, y que su marcha entera al sur parece dirigida a Winterfell, no como un objetivo militar, sino como un destino. No va a Desembarco del Rey, que tiene 1 millón de personas, no va a Roca Casterly, no va a ninguno de los grandes centros de poder político del sur, va a Winterfell primero. Y si su único propósito fuera matar a toda la humanidad, hay maneras mucho más eficientes de hacerlo, pero él no está solo conquistando, está volviendo. Y después está Jon, y los enfrentamientos silenciosos entre Jon y el Rey de la Noche son algunos de los momentos más cargados de toda la serie, y nunca son explicados en Hardhome en la temporada 5. Después de que Jon logra matar a un caminante blanco con acero valirio, el Rey de la Noche camina hasta el borde del muelle, mientras el barco de Jon se aleja, lo mira directamente y levanta los brazos resucitando a cada persona que acaba de morir en esa batalla. Y ese no es un gesto de combate, es una demostración. Le está mostrando algo específico a Jon, le está diciendo: esto es lo que soy, y quizás esto es lo que podrías llegar a ser. Lo que toda la evidencia señala en conjunto es esto: el Rey de la Noche no estaba intentando destruir Winterfell, estaba intentando reclamarlo. Un señor Stark miles de años atrás fue tomado por los hijos del bosque, que necesitaban el arma más poderosa que podían encontrar: un perceptor, un líder, alguien cuya mente fuera suficientemente fuerte para convertirse en lo que necesitaban. Le clavaron vidriagón en el corazón y lo convirtieron en algo antiguo y terrible. Y lo que quedó del hombre que había sido antes, lo que sea que sobrevivió a esa transformación, nunca olvidó de dónde venía, y eso que quedó construyó espirales en los patrones sagrados de la gente que lo hizo, convertidos en actos de violencia. Marchó al norte, no al sur, no al poder, no al trono, sino al hogar. Y acá está el detalle del final de la serie que nadie menciona lo suficiente. Después de la larga noche y de la batalla terminada, Bran Stark se convierte en rey, no Jon, sino Bran, el chico que puede ver todo, el chico que heredó la misma capacidad antigua que tenía el Rey de la Noche: la percepción, la vista verde, la conexión con cada árbol y cada cuervo y cada criatura viva en el mundo. El chico, sin deseos, sin ambición, sin ninguna emoción reconocible que nos quede. Quizás la serie sí lo pagó todo de una manera que nadie esperaba. Quizás la línea entre el Rey de la Noche y Bran Stark siempre fue más delgada de lo que cualquiera quería admitir. Uno se convirtió en el Cuervo de Tres Ojos, el otro se convirtió en algo más. Ambos tenían el mismo don, ambos terminaron gobernando, uno en hielo, uno en un trono que nunca debería haber sido suyo. Los Stark siempre dijeron que siempre debe haber un Stark en Winterfell, y durante 8000 años siempre lo hubo, simplemente dejó de parecerse a uno. Si esto cambió cómo ves al Rey de la Noche y a los Stark, suscríbete, porque en este canal hay muchas más teorías como esta, y algunas de ellas van a reorganizar completamente cómo recordás toda la serie. Deja en los comentarios cuál fue la pieza que lo cerró para vos: el espiral, las criptas, la percepción o la mirada en Hardhome.